Yo creo que eso está compitiendo. Las enfermedades inmunológicas o autoinmunes ahorita en el siglo XXI, se están dando madera con las enfermedades metabólicas, porque nosotros estamos comiendo muy mal y las estadísticas son alarmantes. O sea, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en América Latina, la principal causa. O sea, no el cáncer ni otras enfermedades. Enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, representando un porcentaje muy alto de todas las muertes en América Latina. Cada año se registran alrededor de 1.600 millones de muertes por SB. O sea, por enfermedades cardiovasculares o eventos cerebrovasculares, en América, de las cuales cerca de 500.000 corresponden a personas menores de 70 años, consideradas muertes prematuras y evitables. Esa estadística me parece alarmante, porque es que una persona que se muera antes de los 70 años por una enfermedad cardiovascular es considerada como una muerte prematura. O sea, ¿qué quiere decir eso? Uno no debería de morirse antes de los 70 años ni por un infarto, ni por un SB, ni por una trombosis o por una enfermedad cardiovascular o alguna de sus complicaciones. Y mire la última palabra de esa frase, de esa afirmación: evitable. ¿Qué quiere decir que es evitable? Que está en nuestras manos evitar un gran porcentaje de complicaciones o de muertes por enfermedades cardiovasculares, y todo eso viene y parte de las causas más importantes de muertes por enfermedades cardiovasculares, que son la cardiopatía isquémica, o sea, la isquemia o el infarto del corazón, accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca por la presión elevada, como hablaba Brian ahora al principio. La hipertensión arterial es una enfermedad que los síntomas son muy leves empezando, entonces por eso las personas lo dejan pasar por alto. Y pasa algo también: muchas veces una persona puede tolerar mucho tiempo con la presión alta sin síntomas o con síntomas leves. Entonces una persona puede estar con la presión 160, 90 y permanecer esa presión así con síntomas muy leves, un mareito de vez en cuando, un zumbido de los oídos por ahí de vez en cuando, y ya, no más. Entonces por eso es que la persona no acude, no consulta, no se hace un tratamiento a tiempo, y una presión arterial elevada durante tanto tiempo es donde empieza a producir daños. Y el principal daño que se produce son en las paredes internas de las arterias, porque ahí es donde la presión alta quiere decir que el corazón está enviando la presión, está sacando la sangre del corazón con una presión más alta, porque hay algún problema por allá en la periferia, hay algo tapado, las arterias están más duras, entonces perdieron su elasticidad, y eso hace que el corazón tenga que hacer más fuerza para poder bombear la sangre, y cuando saca la sangre con tanta presión, esa presión golpea contra las paredes de las arterias y las va lesionando, las va pelando. Y por ahí es por donde empiezan las enfermedades cardiovasculares también. O sea, que la presión alta durante tanto tiempo, entonces es un factor de riesgo. Por eso está de primero como los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. O sea que si usted quiere empezar a prevenir una enfermedad cardiovascular a mediano y a largo plazo, lo primero que usted tiene que chequear con frecuencia es su presión arterial. Y en el momento que la encuentre por encima de 140/90, entonces hágase revisar. ¿Y hágase revisar qué? ¿Cómo tiene el resto de cosas? El colesterol, el azúcar, cómo tiene los triglicéridos, cómo tiene la función renal. Tiene que hacerse revisar los ojos si tiene de pronto ya alguna alteración o algún cambio visual también, porque la visión también se ve afectada en personas o en problemas de hipertensión arterial. Obesidad como segundo factor de riesgo. Entonces, primer factor de riesgo, la presión alta. Segundo factor de riesgo, obesidad. Mire, 65.2% afecta la obesidad como factor de riesgo en una enfermedad cardiovascular. Diabetes. También la diabetes es un problema como factor de riesgo para este tipo de enfermedades. El tabaquismo también, porque el tabaquismo aumenta la producción de radicales libres, y ya les voy a explicar la importancia de los radicales libres en la sangre.
Sedentarismo, sobre todo, el sedentarismo es un factor de riesgo para tener presión alta, para tener enfermedades metabólicas, para tener el azúcar alto, para tener colesterol y triglicéridos elevados, pero es muy importante en la producción de enfermedades o eventos cerebrovasculares, derrames o trombosis. El sedentarismo, una persona sedentaria pues no solo va a tener un factor de riesgo de infarto, de enfermedades metabólicas, sino que va a tener más riesgo de tener algún evento cerebrovascular después de los 50 años. El alcoholismo también, y ser mujer es un factor de riesgo, o sea, haber nacido mujer hace parte de los factores de riesgo para que en América Latina sea responsable de una muerte cada 9 minutos en mujeres, siendo 5 veces más letales que el cáncer de mama. O sea, una mujer que presente un evento cerebrovascular, digamos que tiene más posibilidad de morirse que una mujer que le dé cáncer de mama. De eso es de lo que habla esta estadística. Entonces hay que ponerle cuidado a estos 7 factores que son modificables, porque pues el hecho de ser mujer no es modificable, pero el alcoholismo, el sedentarismo, el tabaquismo, la diabetes se puede prevenir, la obesidad se puede prevenir y se puede revertir, la hipertensión arterial se puede manejar y se puede evitar también. Entonces pónganle cuidado a esta tabla para que puedan empezar a cuidarse. Ahora, lo otro que es que las arterias se van tapando. ¿Qué es lo que hace que las arterias se tapen? O sea, todo lo que tiene que ver con infartos, trombosis, isquemias. El infarto no solamente da en el corazón, un infarto puede dar en el cerebro, un infarto puede dar en el intestino, un infarto puede dar en las retinas, un infarto puede dar en un riñón, o sea, siempre que en una pierna, en una extremidad, siempre que una arteria se tape y deje de llegar sangre, a donde llega sangre o a donde debería de llegar sangre, ese tejido o ese órgano se puede morir. Entonces, ¿qué es lo que hace que las arterias se tapen? El colesterol alto, la presión arterial, el tabaquismo, una dieta rica en grasas, saturadas y azúcares. Por eso Brian todos los días nos da cátedra por esas redes sociales donde nos enseña cómo comer y cómo tener buenos hábitos y hacer ejercicio. El sedentarismo, la obesidad, la diabetes, el estrés. ¿Conocen la palabra? Una persona que se estresa mucho también tiene alta probabilidad de que se le tapen las arterias o se le endurezcan las arterias, o ya les voy a explicar entonces qué es lo que pasa dentro de un vaso sanguíneo, porque pues uno escucha muchas veces esto de los infartos, pero uno no sabe qué es lo que está pasando dentro de la arteria, y eso es importante entenderlo porque uno tiene que saber cuál es el origen para uno poder entender por qué es que tiene que hacer cambios y por qué uno se tiene que concientizar desde la base. La edad, obviamente a mayor edad las arterias se van endureciendo más y se van formando más trombos o más plaquitas de grasa, y la genética también es importante, pero pues digamos que está de décimo en la tabla, pues para que no le echen la culpa a la genética siempre, que es que no, que es que en la familia, que es que en mi casa, que es que todos somos así. Sí, la genética es importante, pero es mucho más importante tener buenos hábitos. Hay estudios en este momento que demuestran que anteriormente le echaban la culpa a la genética. Ahorita el factor más importante y más responsable de que pasen todas estas cosas son los hábitos, cómo nos estamos alimentando, qué comemos, si nos da hambre, qué comemos, si nos da por mecatear, qué vamos a mecatear. Porque una cosa es que usted quiera mecatear y va y se coma una zanahoria, un apio, un pepino y que ese sea su mecato. Pero cuando uno le da por mecatear, ¿uno qué va a comprar? Papitas, paquetes, cosas de panadería, y eso es lo que nos está matando. Eso es lo que nos está matando. Aprendan esta frase. Eso es lo que nos está matando. Todo lo que nosotros vamos y mecateamos cuando nos da un antojo, cuando nos da hambre, cuando no sabemos qué comer y vamos y escogemos en el supermercado lo que no tenemos que escoger. Ayer me encontré con una muchacha que me la encontré primero en el gimnasio. Entonces ella estaba en el gimnasio, hable y chateé por el teléfono, y eso fue más lo que chateó que lo que entrenó. Y después voy y me la encuentro en el supermercado con un paquete así de sucaritas. Hasta ella me vio y se rió. Ella misma se rió cuando me vio en el supermercado y escondió el paquete y me dijo, es que usted no ha visto nada. Y yo, bueno, yo no he visto nada, y me dio risa también. Nosotros sabemos.
Nosotros sabemos que somos pecadores. Nosotros somos conscientes de los pecados que estamos cometiendo todo el tiempo. Pero es que eso es difícil. Yo tampoco los culpo ni me culpo porque cambiar esos hábitos es duro, sobre todo por la cultura en la que nosotros crecemos. Nosotros estamos acostumbrados a que en el almuerzo nos dan principio de frijol, arroz, una taja de plátano frita, la carne frita y medio tomate en rodajas. Mi mamá le llama ensalada a 2 rodajitas de tomate. Entonces eso así no hay común, o sea, no, por eso es que por eso la obesidad es, como decía ahora Brian también, es una pandemia. Las enfermedades metabólicas son la verdadera pandemia en este momento, sobre todo en América Latina. O sea, nosotros vivimos más enfermos de obesidad, de sobrepeso y enfermedades metabólicas que de otras cosas. Entonces tenemos que empezar primero por crear conciencia y segundo por aprender a comer. Nosotros no sabemos comer. Una persona dice, es que yo desayuno por la mañana una arepa con queso y un café y yo no vuelvo a comer nada sino hasta el almuerzo. Y de ahí yo por la noche me como una galleta, una tostada con un café y vea cómo estoy de gordo y vea que no rebajo y vea que nada, que bajo de peso. Todo eso se llama enfermedad metabólica o resistencia a la insulina, porque no sabemos alimentarnos. Nosotros tenemos que aprender a comer más proteína, más grasa de origen animal, o sea, más grasa buena. Nada de mecato, nada de paquete, nada de azúcar, nada de harina, nada de panadería. Eso no debería existir. Bueno, no en el mundo, eso no debería existir en la casa, pues por lo menos empezar. Acuérdese que el cambio empieza primero dentro de uno mismo y segundo dentro de la casa de uno. Ya de ahí para adelante uno ya empieza a concientizar y a educar y a enseñar el que se quiera dejar enseñar también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta es la arteria de nosotros. Así nacemos nosotros. Esto es una arteria bonita, limpia, las paredes son sanas, los glóbulos rojos se transportan y transitan por ahí libremente, sin nada que les obstruya el paso. Las paredes de las arterias tienen una elasticidad normal para que las arterias y los glóbulos rojos, miren lo bonitos que son como un platico, pero ellos tienen una capacidad de doblarse también. Ellos se doblan para poder pasar por los vasos o por los capilares o los vasos sanguíneos más chiquiticos. Ellos tienen una elasticidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Con el paso de los años, con el paso del tiempo y con los malos hábitos, cuando hay exceso de azúcar en la sangre, el exceso de azúcar en la sangre va lesionando la pared arterial. Este es el endotelio, este de acá se llama endotelio, que es la pared, la capa que está por dentro revistiendo el vaso sanguíneo por dentro. Entonces, el azúcar va lesionando y va endureciendo el endotelio y lo va lesionando también, lo va macerando. Haga de cuenta que usted tiene miel por ahí transitando en sus venas y eso va macerando la pared interna del vaso sanguíneo, y aparte de eso hay unas cosas brillantes. Esto brillante, lo que pasa es que aquí la IA señaló lo que no era, pero esto brillante son los radicales libres. Esto de acá, esto que brilla son radicales libres. ¿Y cómo se producen radicales libres? Sedentarismo, mala alimentación, tabaquismo, alcoholismo y bueno, mala alimentación sobre todo, consumo de medicamentos, todos esos antibióticos y todos esos medicamentos que uno consume, corticoides, cuando uno no necesita antibióticos, cuando uno no necesita, todo eso va produciendo radicales libres. Entonces, ¿el pecado cuál es? El pecado no es el colesterol, eso lo decía Brian en un video que le vi yo por ahí. El problema no es el colesterol que uno tenga en la sangre, el problema es el colesterol que se oxida. ¿Y qué oxida el colesterol? El colesterol lo oxidan los radicales libres, y los radicales libres en la sangre son malos. Son malos porque no solamente van oxidando todo lo que van encontrando. Es como cuando usted parte una manzana a la mitad y al rato ya está café, o cuando usted saca una lechuga y la parte y al rato eso ya está como negro, o un banano se va poniendo negro. Eso es que se llenó de radicales libres y se oxidó. El hierro, cuando se oxida, se vuelve óxido. En la sangre o en los tejidos o en las células funciona igual. Cuando los radicales libres atacan una célula o un órgano, oxidan ese órgano, oxidan esa célula,
y el colesterol también se oxida con los radicales libres. Ahora, ¿cómo se eliminan los radicales libres de la sangre? Con antioxidantes. Por eso se llaman antioxidantes, porque evitan la oxidación de las células y la oxidación de los tejidos, y en este caso la oxidación de la grasa. Entonces, cuando hay radicales libres en la sangre, oxidan la grasa y esa grasa oxidada termina dañando más el endotelio o la capa interna de la arteria, y eso se va formando grietas. Entonces, por dentro se hacen grietas o se va tarjando esa capa interna de la arteria y empiezan a aparecer, se empiezan a formar trombos, porque las plaquetas empiezan a llegar ahí tratando de formar un trombo o una cicatriz, y en esos trombos se van acumulando esas placas de grasa, y cada vez se acumula más placa de grasa y cada vez se acumulan más plaquetas hasta que se forma un trombo grande, y ese trombo pasan dos cosas: o se desprende y se va para algún órgano y lo tapa y lo mata, como en el cerebro, por ejemplo, se desprende un trombo y se puede ir para un pulmón, entonces aparece el tromboembolismo pulmonar. O se desprende un trombo y se va para el cerebro, entonces aparece una trombosis en el cerebro. O entonces, si se tapa una arteria de una pierna, se forma hay una isquemia arterial. O si se tapa la arteria, digamos, de un intestino, entonces hay una isquemia intestinal también. Entonces, lo que uno tiene que evitar es eso: consumir grasa y consumir azúcar. Mire, el azúcar, y no es el consumo de grasa, es el consumo de azúcar y el consumo de mecato, porque no es la grasa. O sea, la grasa no es mala, el cuerpo necesita grasa para funcionar. El problema es cuando los radicales libres oxidan la grasa y se forma una placa de grasa más grande. Y el problema es cuando el azúcar lesiona la pared arterial y por ahí se van formando. Entonces, mire, la placa de ateroma es todo esto. Estos son células espumosas, porque ¿qué son las células espumosas? Son macrófagos o células de defensa que van a comerse eso que va apareciendo malo, pero se llenan de grasa y se quedan ahí. Y entonces eso hace que se crezca todavía más la placa de grasa y hay inflamación. Y si hay inflamación, eso se llama estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo lesiona todavía mucho más la pared interna y se vuelve como una bola de nieve. Empieza chiquito y eso se va creciendo. Entonces ahí se acumula. ¿Qué se acumula? Se acumula grasa, se acumulan plaquetas, se acumulan coágulos, se acumula calcio. Entonces las personas que consumen calcio, sobre todo las mujeres, después de la menopausia, que tienen que empezar a tomar calcio, ese calcio se va acumulando también ahí en esa placa de grasa. Y toda esa placa de ateroma termina tapando una arteria. Entonces, por eso terminan con un infarto después a los 58 años. Y si los hombres, por ejemplo, son deportistas y se aplican ahí esteroides y todas esas cosas para crecer, todo eso hace que todavía se tape más la arteria, y por eso un deportista de esos que son musculosos se infartan también, porque las hormonas también hacen que esto cada vez se tape más y se endurezcan cada vez más eso. Entonces se disminuye el flujo sanguíneo y aparece el trombo, y ese trombo es el que tapa la arteria, el que hace sufrir el órgano dependiendo de donde esté tapado, y todo es por uno comer mal, por no hacer ejercicio, por lo que ya les dije. O sea, yo sé que es un poquito, digamos, no exagerado, es que las imágenes se ven como exageradas y yo estoy aquí como, o sea, pareciera que yo le estuviera exagerando o estuviera aumentando pero es que así es. O sea, esa es la fisiopatología, y así se forma un trombo y así se tapa una arteria y así termina sufriendo un órgano, hasta que, si el órgano es muy importante, la persona muere. O sea, si por ejemplo es en el cerebro y se tapa una arteria grande o importante, si no se muere, queda paralizado medio lado. Y cuando es el corazón, si lo alcanzan a salvar y si le alcanzan a eliminar ese trombo con un medicamento en la primera hora, después de que aparecieron los síntomas. Por eso cuando una persona le da un infarto hay que detectarlo rápido y salir corriendo para urgencias para que le puedan aplicar un medicamento. ¿Y qué es lo que hace ese medicamento cuando se lo ponen por la vena? Disolver ese trombo, lo disuelven, lo queman ese trombo con ese medicamento, entonces para poder abrir. Ahora, cuando ese trombo no se puede disolver con ese medicamento, pues tienen que sacar hacer un cateterismo y sacar ese trombo de ahí. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el azúcar? Mire, el azúcar, entonces, el exceso de azúcar, el exceso de calorías, hamburguesa, papitas, fritos, todo eso, las harinas refinadas, el pan de panadería,
mire, la pasta que compra uno por ahí en paquetes y las calienta con agua caliente, todo eso aumenta la resistencia a la insulina, todo eso se va para el hígado, o sea, todo lo que usted se consume en grasas o en azúcar se va para el hígado, porque el hígado es lo que lo tiene que metabolizar, o sea, el hígado es el laboratorio de nosotros, entonces allá es donde se tiene que metabolizar todo el azúcar. Pero cuando el hígado suelta o no alcanza a metabolizar todo el azúcar, entonces lo guarda, lo tiene que guardar. ¿Y dónde lo guarda? O lo guarda en las células, y cuando ya no cabe el azúcar en las células, entonces lo empieza a guardar alrededor del hígado, y por eso aparece hígado graso. Entonces el azúcar se va para el hígado, y de ahí es de donde salen los triglicéridos, porque salen como unas bolsitas. Esas bolsitas se llaman VLDL, y esas VLDL, que eso es lo que sale en el examen de sangre cuando uno le mandan exámenes de colesterol, esas VLDL liberan LDL más chiquitico, y el LDL es el colesterol malo, y como es tan chiquito, entonces se va a meter o se va a filtrar mucho más fácil por las lesiones que hayan en las paredes internas de las arterias. Entonces, cuando uno consume todo eso se vuelve azúcar, y todo eso se vuelve triglicéridos. ¿Y por qué los triglicéridos son tan malos? Incluso más malos que el colesterol. O sea, acuérdense que el colesterol es malo cuando se oxida, cuando es atacado por radicales libres, pero los triglicéridos sí son malos. Cuando uno tiene triglicéridos altos es porque uno está consumiendo mucha azúcar. O sea, si a usted le hicieron un examen de triglicéridos y los tiene por encima de 200, por encima de 300, en 350, no es porque esté consumiendo grasa, es porque está consumiendo mucha azúcar, porque está consumiendo mucho pan, porque está consumiendo muchas calorías, porque no está haciendo ejercicio, porque tiene resistencia a la insulina. Eso le eleva los triglicéridos. Y los triglicéridos producen un tipo de colesterol malo que es mucho más chiquito que los otros, y ese es el que se va a ir metiendo en las paredes del endotelio para ir formando esas placas de grasa que ya les conté. Entonces, por eso es que cuando a uno se le tapa mire, el infarto, ¿dónde empieza? El infarto no empieza en el corazón, el infarto empieza en el hígado. Las enfermedades cardiovasculares muchas veces o metabólicas empiezan en el hígado. ¿Y dónde empieza todo eso? En la casa y en la panadería. Y cuando ustedes sientan una panadería y cuando ustedes sientan la tienda de la esquina, menos mal no es Navidad, porque ya me les hubiera tirado la Navidad con esta charla. Pero sí espero que ya la próxima vez que vayamos a comprarnos un de todito, la próxima vez que vayamos a comprarnos un paquete de papitas grande, la próxima vez que vayamos a comprarnos un mecato en un supermercado, en una tienda, acuerden de esta charla. Y si quieren me echan un madrazo, no importa, a mí no me duele. Si quieren se acuerdan de mí y haciendo mala cara o quejándose y diciendo, el doctor Gonzalo lo que nos dijo, vea, ya no me voy a comer este pan. Háganlo por el bien de ustedes. Mire, bueno, yo no les voy a explicar todo eso, pero bueno, esto ya se lo expliqué. Ahora, ¿qué pasa si se tapan las arterias? Pues esto que yo ya les estaba contando, se produce el infarto en el cerebro o el derrame en el cerebro, el infarto en el corazón, o se tapa una arteria, o la presión alta, o los riñones empiezan a sufrir, o la persona empieza a quedarse ciega. O sea, empieza a haber un problema visual también por infarto en la retina o por pérdida de flujo sanguíneo en la retina, todo eso, que eso es lo que ven los médicos cuando le están sospechando, cuando usted tiene la presión alta o cuando le están sospechando un problema cardiovascular. Eso es lo que se estudia, la creatinina para ver cómo está el riñón. Le hacen un fondo de ojo a ver cómo tiene la retina y los vasos de la retina. Le hacen un electrocardiograma para ver cómo tiene el corazón. Y le miran las arterias, cómo tiene las piernitas y el flujo sanguíneo en las piernas para ver que no tenga isquemias, por lo menos, pues que eso es lo que uno puede examinar, ¿cierto? Y ya si hay algún cambio neurológico o algún problema, pues ya se sospecharía otra cosa. Entonces, ¿cómo cambiar todo eso o cómo evitar eso? Pues ya, según la charla, yo creo que ya sacamos conclusiones. Lo más importante es alimentarnos bien, hacer ejercicio todos los días, tener la presión arterial controlada, el azúcar, el LDL, el HDL, que es el colesterol bueno, hay que tenerlo elevadito porque ese es protector. Dieta baja en grasas saturadas y azúcares. Ojalá nada. Eso de dieta baja, no. Eso era de la pirámide nutricional de antes, cuando aceptaban que uno consumiera azúcar en pequeñas cantidades. Ahora cero pollito. Así como nada de cigarrillo y nada de licor,
Nada de grasas saturadas y nada de azúcares. Si quieren vivir 100 años bien y aliviados y con calidad de vida. Manejar el estrés y suplementación inteligente, que esa es la segunda parte, a eso es a lo que vamos también, porque, mire, dice esto, y sin harinas, sin carbohidratos refinados. Esto es un pantallazo de un video. Ojalá nuestra alimentación se viera así. Ojalá los platos de comida o lo que nosotros nos estamos comiendo se viera más así y menos así como uno lo ve en la casa de uno normalmente. Aquí no hay arroz, aquí no hay pan, aquí no hay arepa, y usted se come un plato así, le aseguro que queda lleno. Y no tiene que irse a trancar con un pan. Y no tiene que ir a trancar el almuerzo con unas galletas. Como en Europa, que después se toman un café lleno de leche condensada, medio vaso, medio pocillo de lecherita por debajo y medio de café. Por azúcar. Doc, mire, ese plato es de la mentora. Bueno. Y eso que está ahí son arepas de chicharrón. Para gente que no le gusta o no puede dejar la arepa, cocinen el chicharrón, le sacan la grasa y el chicharrón ya cocinado, o sea, ya pasado por el air fryer, lo pueden pasar por el molino, lo muelen, sale esa harinita y le mezclan con un huevo y un poco de crema de leche y a freírlo y queda eso es una delicia, Doc. Usted tiene que hacerlo. Esa arepa de chicharrón es una receta de la mentora. Eso nomás, hágalo, pruébelo. De una, pásenme la receta porque esa es la idea. Tenemos que todos crear conciencia, muchachos, creemos conciencia. O sea, yo sé que el cambio es duro, pero es por desconocimiento. Uno lo que le tiene miedo es como a no saber, como a no entender y no saber cómo qué preparar. Pero yo creo que uno se va metiendo en ese mundo y es sencillo y el cuerpo se lo empieza a agradecer a uno porque uno va teniendo más energía, uno se va sintiendo más fuerte, más capaz de muchas cosas y todo es para llegar uno a viejito, pero funcional. Que usted pueda llegar a viejo con masa muscular, que usted tenga equilibrio, que usted no decaiga, que si se cayó porque le tocó caerse no se fracture, que usted pueda ir al baño solo, que se pueda sentar y levantarse de la taza del baño solo, que no lo tenga que estar volteando, cargando, subiendo, bajando. Eso se llama envejecimiento funcional y con calidad de vida. Y si en nuestras manos, es que es por nosotros, es que no es por nadie más. Uno a veces hace cosas por otros y para uno es más fácil hacer cosas y hacer cambios por otras personas. Que para que no me deje la novia, que para que no me deje la esposa, que para que no me deje el marido, uno cambia. Pero si uno tiene que cambiar es por uno, por la vejez de uno. ¿Cómo va a llegar uno a viejo y hasta uno ser responsable uno con la familia y con la gente con la que uno está? Porque si uno se enferma y si a uno le da una trombosis ahí, queda uno tirado en la cama, ¿quién lo tiene que cuidar a uno? La esposa lo tiene que cuidar, su mamá lo tiene que cuidar, su papá lo tiene que cuidar. Y no es justo, porque uno no le quiso cuidar. Uy. Esa frase, estuvo fuerte. Bueno, muchachos, el BCB y el Bioefa de For Life yo creo que nos puede ayudar muchísimo. Y mire que aquí cobra mucho sentido los componentes del BCB y del Bioefa. A ver, espera, yo les voy a mostrar acá en 2 diapositivas. ¿Qué es lo que tiene el BCB? Vitamina C. La vitamina C nosotros pensábamos que era solo para la gripa y para las defensas. Pero en el tema cardiovascular se ha demostrado que una buena dosis o una buena cantidad de vitamina C en suplementos o en alimentos hace que haya menos factores de riesgo cardiovascular y menos posibilidad de sufrir insuficiencia cardíaca porque actúa como antioxidante. Mire, una dieta rica en frutas y verduras se asocia a una reducción de la presión arterial, la inflamación sistémica. Acuérdese que la inflamación o los factores inflamatorios que hay constantemente en la sangre también lesionan la pared interna de las arterias y ahí es donde empieza todo, ahí es donde empieza a formarse el trombo. O sea, acuérdense de eso. Una arteria que se empieza a lesionar por dentro, que se empieza a pelar, por ahí es por donde se empieza a formar el trombo que después va a terminar tapando una arteria y haciendo sufrir un órgano. La inflamación sistémica y el estrés oxidativo. O sea, la vitamina C funciona como un antioxidante muy bueno para el sistema cardiovascular. ¿Qué más tiene? Vitamina E, otro antioxidante. Mire la cantidad que tiene de vitamina C
comparado con otras cosas. Un 228% de vitamina C por porción tiene el BCB. Un 231% de vitamina E, que también funciona como antioxidante y disminuye la progresión de enfermedad en personas que ya tienen problemas coronarios. O sea, ya una persona que tenga enfermedad coronaria, la vitamina E en buenas cantidades disminuye la progresión acelerada de esas enfermedades cardiovasculares en las personas. Entonces, mire, hubo un efecto beneficioso con una reducción de infarto agudo de miocardio no mortal del 38%. O sea, personas que ya tenían enfermedad coronaria y se infartaron, hubo un 38% menos de mortalidad. O sea, se murieron un 38% menos. Personas que consumían vitamina E y tenían enfermedad cardiovascular. El complejo B disminuye el estrés oxidativo como causa de lesión de la pared arterial. La vitamina B12 disminuye los niveles de LDL y de triglicéridos, que ya vimos el papel de los triglicéridos y del colesterol oxidado en la sangre. La niacina disminuye el LDL y aumenta la HDL. La B6 disminuye la homocisteína, que esto se acumula también en la sangre y hace también sufrir las paredes de las arterias. El ácido fólico trabaja con la B6 y la B12, y el zinc disminuye la probabilidad de insuficiencia cardíaca, también de que el corazón empiece a sufrir ya por temas de presión alta o hipertensión arterial crónica. Y de las personas que consumen mucha carne, mucho huevo y lácteos, aumenta la homocisteína y eso también hace que haya estrés oxidativo. Tiene magnesio, ahora que a la gente le encanta consumir magnesio, pues el BCB tiene mucho magnesio y eso también disminuye el tono arterial coronario, estabiliza las membranas, inhibe la agregación plaquetaria, o sea que hace que se formen menos trombos y disminuyen las arritmias cardíacas. Entonces, en personas con infarto también se mejoraron mucho, disminuyeron mucho la mortalidad, personas que consumían magnesio. También tiene potasio. Obviamente, el tema del potasio es importante en pacientes que tengan insuficiencia renal crónica, pero una persona que tenga una función renal normal, pues el BCB le va a servir mucho como aporte de potasio también, porque el potasio disminuyó en un 21% el riesgo de sufrir eventos cerebrovasculares o trombosis cerebral. Coenzima Q10, amo la coenzima Q10 que tiene el BCB, porque la coenzima Q10 es el antioxidante por elección del corazón. Es el antioxidante más importante que puede tener el corazón para disminuir el estrés oxidativo y para eliminar radicales libres que hay en la sangre constantemente. Es tan importante la coenzima Q10 que en pacientes que les ponen doxorubicina, que es una quimioterapia para el cáncer, que es muy cardiotóxico, les dan coenzima Q10 o se le puede dar coenzima Q10 para proteger el corazón, para que no se les dañe el corazón por la quimioterapia. Y la pareja explosiva es la mejor combinación cuando usted le adiciona Bioefa al consumo de BCB. Entonces, BCB, 2 capsulitas por la mañana, 2 cápsulas por la noche. Y Bioefa, si es mujer, 1 cápsula al día. Si es hombre, 2 cápsulas al día. Esa es la cantidad que una persona necesita. Los ácidos grasos y los omegas lo que hacen es estabilizan la placa de ateroma, evitan la producción de placa de ateroma porque ayudan a quemar o a disminuir triglicéridos, ayudan a bajar el LDL, a que no se oxide el LDL. Aparte de eso, el Bioefa produce, o los ácidos grasos aumentan la producción de prostaglandinas, que eso es un factor antiinflamatorio también del cuerpo. Entonces, disminuye el estrés oxidativo de los vasos sanguíneos también, para que no se dañen los vasos sanguíneos por dentro. Entonces, en conclusión, cuando usted consume azúcar, cuando consume harinas, cuando consume grasas, se le dañan las paredes que hay por dentro de las arterias y eso es lo que hace que se vayan formando los trombos. Y estos 2 productos lo que hacen es proteger las arterias, protegen el corazón, mejoran la circulación en todas partes. Mire, el BCB para las personas por encima de 70 años, eso es brutal. Les devuelve la vitalidad, la energía, les da más fuerza, les da más resistencia, les da más vigor. El BCB, como mejora la circulación en todas partes, entonces también hay casos de personas con disfunción sexual que el BCB les ayuda mucho. Tengo un testimonio de una persona que se empezó a tomar el BCB, un hombre empezó a tomar el BCB
y le mejoró mucho la experiencia sexual. Él dice, literal, me dijo, él me dijo una vez cuando se lo consumió, cuando se lo tomó, me dijo, doctor, yo me estoy tomando el BCB y la calidad de los orgasmos que he tenido después de que me he consumido el BCB es muy diferente y es una cosa de locos. No sé, no le pedí explicaciones ni le dije que me explicara más, pero sí le entendí que le estaba mejorando mucho, digamos, la experiencia sexual con el BCB, se le desinflamó la próstata, todo, la circulación en todas partes. Por eso dicen que el BCB sirve para todo, porque para todo. Por ahí levantaron la mano. Ah, bueno, Julián levantó la mano. No sé si quiera preguntar algo. Bien, pues escríbanlo ahí. Ya para terminar, esto fue una vez una historia clínica que estaba revisando de un paciente que estaba atendiendo yo en un domicilio y vi que un cardiólogo le había formulado, o sea, aparte de que le formuló atorvastatina, rivaroxaban y le formuló todos los medicamentos que él se tomaba, le formuló ácidos omega 3 con ácido icosapentaenoico. Eso no lo aprende nadie. Pero ¿por qué lo menciono? Porque hace poquito hablé con una compañera mía, una colega de la universidad que es cardióloga, y yo le pregunté, me dio por preguntarle, yo, venga, doc, ¿usted qué? ¿Usted le recomienda omega a sus pacientes? Y me dijo, sí, pero solamente los que tienen esto de acá, esto. Yo no lo voy a volver a leer porque casi no lo leo, casi me da un derrame ahí leyendo eso. Y me dijo, sí, pero solamente este es el que está demostrado que sirve. Y yo me fui a leer los componentes que tenía el Bioefa de For Life y adivinen qué, lo tiene incluido. Ahí está. Entonces ahí es donde uno dice, For Life tiene lo mejor, For Life investiga lo mejor para darnos a nosotros, para que nos consumamos realmente lo que nosotros necesitamos. Desde el laboratorio, investigado por científicos y por médicos, a productos que nosotros podemos tener en la casa consumiéndonos para nosotros poder mejorar nuestra salud y prevenir todo este tipo de enfermedades que casi que nosotros mismos somos los que nos producimos y nos ocasionamos. Entonces, como nosotros nos estamos enfermando, pues aliviémonos también. ¿Y cómo nos vamos a aliviar? Cambiando hábitos, mejorando la alimentación, haciendo ejercicio y consumiendo los suplementos de For Life, que son los mejores que hay a nivel mundial. Por eso For Life está en más de 120 países en este momento y por eso For Life tiene oficina en todas partes y por eso For Life le deja a usted los productos a costo de fábrica para que usted no los tenga que comprar por allá ni en una tienda naturista, ni en una farmacia, ni en un supermercado, para que los compre directamente con la empresa para que le salga más barato y usted se pueda afiliar como cliente o como consumidor preferencial. Entonces, no sé, ¿qué preguntas tienen? ¿A qué quiere que pasemos? Brian, usted me dice, ustedes mandan. Oiga, Doc, excelente. Toda la gente está feliz de todo lo que está aprendiendo y esas diapositivas están bastante didácticas. La verdad, yo me saqué unas capturas de pantalla porque están muy buenas y me encantó el hacer conciencia de que toda enfermedad empieza por el hígado. Un hígado azucarado, como le digo yo,